Hola, soy Leonardo Abdiel Hernández Muñoz. Hola, soy Fernando Linares Carrión. Hola, soy Hugo Ruiz Huerta. Hola, soy Diego Ochoa Sánchez Hola, soy Fernando Caleb Lagunes Cuevas. y somos Familia Medina. El día de hoy les hablaremos sobre el documental en Netflix llamado Duda razonable. Historia de dos secuestros es una docuserie mexicana dirigida por Roberto Hernández, disponible en Netflix. La serie examina las fallas y abusos del sistema de justicia penal en México a través de la historia de 4 hombres. El primero es Héctor Muñoz Muñoz, el segundo Gonzalo García Hernández, el tercero Juan Luis López García y el cuarto y último Darwin Morales Ortiz, acusados de secuestro en el estado de Tabasco, en Ciudad Pemex. A partir de un accidente automovilístico y la posterior manipulación de pruebas, se documentan las injusticias que sufrieron, incluyendo torturas para obtener confesiones y la fabricación de pruebas. A través de los testimonios de los acusados, sus familiares y el trabajo de la defensa legal, la serie revela la fragilidad del sistema judicial mexicano, donde las irregularidades y la corrupción son recurrentes. El primer capítulo muestra cómo un accidente entre Héctor y Muñoz Muñoz y el señor ACP, seguido de un altercado, se convierte en el detonante de una serie de acusaciones. A partir de ahí, las autoridades inician un proceso de detenciones que no se basan en investigaciones rigurosas, sino en la necesidad de encontrar rápidamente a los culpables. Tras el incidente fueron acusados de tentativa de secuestro al señor ACP y al señor ACC, el hijo del señor ACP. La policía capturó a Gonzalo García Hernández y Juan Luis López García en otro operativo. Durante los interrogatorios, los agentes los torturaron con bolsas de agua para obtener confesiones. A pesar de estas prácticas brutales, la fiscalía no logró presentar pruebas sólidas para implicarlos directamente en un secuestro, pero después de este suceso los llevaría a otro con la señora GLP, también de secuestro. Bueno, dos personajes también relevantes para la historia son Guillermo y Darwin, los cuales no cometieron ningún delito aparente, pero fueron involucrados de una manera bastante curiosa, porque ellos venían del mercado después de haber vendido sus productos horas antes de que pasara el accidente, y ellos salían en su camioneta, seguían rodeados por patrullas de policías que se los llevarían y los torturarían para que ellos confesaran que la camioneta en la que iban era robada, la cual no era, y al mostrar los papeles, los policías se les ocurrió el plan de poner cartuchos de balas adentro de la camioneta y decir que eran de ellos, los cuales no eran de ellos, porque al hacer las pruebas de huellas digitales no serían las mismas. Entonces serían golpeados y torturados hasta llegar al punto en donde estaban los demás acusados del supuesto crimen. Con la intervención de Roberto Hernández, el documentalista buscó una mejor defensa, debido a que el abogado defensor de Gonzalo García Hernández no era una persona con el suficiente conocimiento para poder litigar de una manera eficiente. Se llega a contratar a Andrés Andrade, un nuevo abogado defensor, para hacerse cargo del caso. A diferencia del primer abogado, que no revisó pruebas clave como los videos de la gasolinera y el Oxxo perdidos por Gonzalo García Hernández, Andrés Andrade mostró un manejo mucho más hábil de la defensa. Esto permitió exponer las inconsistencias de las declaraciones de la señora GLP y la falta de pruebas en la acusación por tentativa de secuestro. Gracias a estas revelaciones, el tribunal dictaminó un fallo absolutario para Héctor, Gonzalo y Juan Luis, quienes supuestamente enfrentaban con una condena de hasta 50 años de prisión. Darwin también logró quedar afuera de la acusación principal, aunque no sin dificultades. También fue posible gracias a señora GLP. Los habían culpado. Después de esto pasa un cierto lapso de tiempo. Va a la PGR en la Ciudad de México y señala a otras personas de haberla secuestrada. Ella inculpó a Héctor Muñoz Muñoz, Juan Luis López García, Gonzalo García Hernández y a Darwin Morales Ortiz en la fecha del 7 de agosto de 2015. Y en la Ciudad de México fue el 26 de julio del 2015. Y además de todos estos hechos, ocasionaron irregularidades que permitieron abrir un puente, en este caso el cual fue la causa penal 33,
indica que se ejercen acción penal contra un grupo llamado los Potencianos, y entonces este documento fue una clave para permitir que Héctor Muñoz Muñoz, Juan Luis López García, Gonzalo García Hernández y Darwin Morales Ortiz fueran liberados junto a la ayuda que pidieron los familiares de la señora GLP, que relatará la verdad, pero en ello la señora implicada GLP dice que un abogado de su hermano le dijo que los inculpara, lo cual, y después de esto es convencida de declarar en el juicio. La señora GLP y al declarar al tribunal dictaminan un fallo absolutorio a favor de los implicados, quedando en consecuencia en libertad, el cual fue una noticia alegre para estos que tenían una pena de prisión de supuestamente unos 50 años. Después, esta alegría terminó, porque son puestos en prisión de nuevo, por el secuestro de su hermano de la señora GLP, el señor ACP, quien el único quien no estaba involucrado directamente con este caso era Darwin Morales Ortiz, y además quien la fiscal María del Rosario Delfín Rosales escribe una boleta de libertad donde dice no tener elementos suficientes para acreditar la responsabilidad de los imputados. Pasan 2 años y con las mismas evidencias le pide al juez una orden de aprehensión para que permita iniciar un proceso penal, lo cual no se entiende porque es una contradicción con lo que ya había dicho, terminando el capítulo 2. Pues el accidente fue el detonante de todo, como un efecto dominó. Si las autoridades hubieran hecho su trabajo de manera adecuada, no habrían torturado a nadie ni fabricado pruebas falsas. Ahora, yo creo que la justicia en ese entonces se había convertido en una carrera, como un tipo de competencia para encontrar culpables rápidamente, sin importar si eran inocentes. Pero aquí, el verdadero problema fue cómo las autoridades usaron el accidente de estos 4 individuos como pretexto para acusarlos de secuestro. Incluso sin confesiones por tortura, ya habían decidido quiénes eran los culpables desde el principio. Entiendo tu punto, pero sigo creyendo que la reacción inicial influyó en cómo se desarrolló todo. El altercado fue la chispa que desencadenó una serie de malas decisiones. La tortura fue brutal, aunque no provocó confesiones. Lo alarmante es que las autoridades la utilizaron sin tener pruebas sólidas. La falta de confesiones no hizo que detuvieran las acusaciones, lo que refleja un sistema que busca culpables a cualquier costo. Y es bastante triste esto, que personas que no hayan hecho nada, que no tuvieron nada que ver, sean agarradas y sean inculpadas por el simple hecho de que un mal gobierno. Y es terrible esto, como 2 personas que solo venían de vender sus productos con una vida limpia, sin nada malo en ella, terminaron en la cárcel por tantos años y sin saber por qué motivo aparente lo hicieron. De acuerdo, pero el hecho de que ni siquiera con tortura tuvieran confesiones demuestra los desesperados que estaban por fabricar culpables. El sistema no debía haber permitido que esas prácticas sucedieran en primer lugar. El cambio de abogado fue decisivo. Con Andrés Andrade las inconsistencias se expusieron y la defensa pudo demostrar la falta de pruebas. Desde el inicio deberían haber contratado a un defensor más competente. No estoy tan de acuerdo, aunque el nuevo abogado fue clave. Para mí el problema fue que las autoridades ya habían violado los derechos de los acusados antes de que siquiera llegara el abogado. No se trata de la calidad de la defensa, sino de un sistema corrupto desde el inicio. La justicia no debería depender de si tienes suerte de contar con un buen abogado. El sistema entero necesita proteger los derechos de todos desde el principio. Está dictaminado, no solo cuando aparece alguien capaz de exponer las fallas. Los 2 primeros capítulos de Duda Razonable revelan la profundidad de las deficiencias del sistema judicial mexicano a través de la historia de varios hombres injustamente acusados de secuestro. La serie se centra en los eventos que surgieron a raíz de un incidente automovilístico en Tabasco, lo que lleva a detenciones arbitrarias, torturas y la fabricación de pruebas para incriminar a personas que a todas luces no estaban relacionadas con los delitos que se les imputaban. Puntos claves de los episodios: el accidente y las primeras detenciones.
El primer capítulo muestra cómo un accidente entre Héctor Muñoz Muñoz y el señor ACP, seguido de un altercado, se convierte en el detonante de una serie de acusaciones. A partir de ahí, las autoridades inician un proceso de detenciones que no se basa en investigaciones rigurosas, sino en la necesidad de encontrar rápidamente culpables. Después está la tortura y la manipulación de pruebas. Uno de los aspectos más impactantes de la serie es la forma en que las autoridades utilizaron la tortura para obtener confesiones de Gonzalo García Hernández y Juan Luis López García. Se revela cómo los métodos coercitivos, como la asfixia con bolsas de agua, fueron empleados para obligar a los acusados a confesar delitos que no cometieron. El papel de la señora GLP. En el segundo episodio se analiza la declaración de la señora GLP, hermana de ACP, quien inicialmente identifica a los acusados como sus secuestradores el 7 de agosto de 2015, aunque en una declaración anterior en la Ciudad de México había señalado a otras personas. Esta contradicción fue un punto crucial para la defensa y evidencia las irregularidades en el caso y las diferencias en la defensa legal. La serie también destaca la importancia de una defensa legal adecuada. El cambio de un abogado inexperto a otro más preparado, Andrés Andrade, permitió que las consistencias de las acusaciones fueran puestas en evidencia. Este cambio fue fundamental para lograr la absolución inicial de los acusados, aunque el proceso continuó con nuevas acusaciones. Los primeros 2 capítulos de Duda Razonable nos confrontan con la realidad de un sistema judicial que a menudo falla a quienes debería proteger. Los eventos documentados demuestran cómo las estructuras de poder pueden ser usadas para manipular la justicia, desde la obtención de pruebas falsas hasta la tortura de los detenidos. Además, se destaca la vulnerabilidad de aquellos que no cuentan con los recursos para una defensa adecuada, enfrentando la posibilidad de perder su libertad a pesar de ser inocentes. Siento que eso aún sigue aquí en México y que debería de cambiar. Porque no podemos vivir en un país así, en un país en donde cualquiera lo puede meter por haber estado en el mismo lugar, en el mismo tiempo, sin haber hecho nada, solo porque no sabía. Bueno, eso es todo.